Hola, los saludo para nuestras temáticas de métodos numéricos. En la clase de hoy vamos a ver cómo ajustar una cierta función a una distribución de puntos o datos que nosotros tengamos. Fijémonos que esa distribución pues, puede ser bastante aleatoria en el sentido de que puede provenir, por ejemplo, de mediciones experimentales que tienen muchísimas fluctuaciones y muchísimas probabilidades de tener errores en las mediciones. Entonces, nosotros lo que quisiéramos, por ejemplo, en el trabajo de ingeniería o en el trabajo de ciencias, es tratar de representar con una función continua, la cual podamos evaluar en cualquiera de los puntos, no solamente en los valores de los datos que nos dan, sino en cualquier punto a lo largo de esa función, ese comportamiento que nosotros tenemos representados con ese sistema de datos, con esos puntos tal cual. Por ejemplo, si nos fijamos en esta segunda gráfica, nosotros podríamos ver que tenemos algo así como un crecimiento cuadrático o exponencial de esas mediciones, de esos datos. Entonces nosotros muy probablemente queremos representar con una función que tenga ese tipo de comportamiento esos datos como tal. ¿Para qué nos servirían esas funciones? Por ejemplo, para querer nosotros saber en un valor externo a estos datos, en un valor distinto de posiciones de estos datos, pues cómo sería aproximadamente ese valor de la función, o sea, cómo, por ejemplo, podríamos nosotros pronosticar en un instante de tiempo futuro, si son mediciones temporales, el comportamiento que viene siendo representado por esos datos. Fijémonos que esos datos pues, pueden ser bidimensionales, como los hemos visto en las primeras clases de nuestros métodos numéricos, simplemente pues, datos pares X y Y de datos, o pueden ser inclusive datos de múltiples dimensiones, como por ejemplo puntos en el espacio tridimensional, ¿cierto? En los cuales tenemos puntos definidos por un sistema de coordenadas tridimensionales. Entonces aquí lo que tendremos en vez de una componente X y una componente Y, será una componente X, Y otra en Z, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos X1, X2 y la función que denominamos Y. ¿Qué queremos nosotros en los términos tridimensionales? Pues lo mismo. En vez de tener una función, pues nosotros quisiéramos algo así como una curva, una superficie curva, ¿cierto? Que representara aproximadamente esa distribución tridimensional de los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es usar MATLAB para poder entender un poco más gráficamente de qué significa esto, qué significa cómo yo puedo obtener esa función que me representa el comportamiento de una distribución de datos bidimensional o tridimensional. Para ello, entonces, yo ya tengo abierto mi MATLAB. Aquí ya había hecho algunos trabajos previos. Bueno, pero entonces lo primero que nosotros tendríamos que hacer sería, por ejemplo, definir nuestra nube de puntos. Yo en este caso, pues voy a definir una cierta nube de puntos, varias nubes de puntos. Por ejemplo, voy a definirlas en X desde 0 hasta 20. Listo, ahí tenemos. Voy a comenzar con una primera función que sea lineal. Bien, y voy a esa función lineal a definir pues unos ciertos puntos aleatorios basados en esa función lineal para poder algo así como definir nuestra distribución de puntos acá. Bien, entonces voy a usar este comando, básicamente simplemente es para definir nuestra distribución, no consideren que es nada de esta temática. Bien, entonces si yo, por ejemplo, llego acá y grafico estas dos cosas, pues fíjense que tengo que ver primero que todo una función y segundo que todo una distribución de puntos, ¿cierto? Aleatoria que nosotros hemos compuesto. Efectivamente, ahí vemos la función lineal y sobre esa función lineal, aproximadamente en ese mismo comportamiento, tenemos unos datos que yo voy a hacer los que ingrese como datos de entrada de nuestra aproximación funcional. Fíjense esto, esta función continua, pues básicamente es para guiarnos de dónde salieron esos puntos, pero yo voy a coger esos puntos amarillitos como la base de nuestra aproximación. A ver, voy a hacer exactamente lo mismo con una función cuadrática. Fíjense que voy a hacer aquí exactamente lo mismo, pero y cuadrado, ¿cierto? Y cuadrado, otra función distinta, y cuadrado. Y de nuevo voy a poner una distribución aleatoria de esa función y cuadrado. Entonces, si yo grafico esto,
pues me tiene que dar una, fíjense, función cuadrática, pero sobre esa función cuadrática yo fui poniendo aleatoriamente con una cierta, de pronto aquí no se ve muy pronunciado, voy a pronunciar un poco más esa distribución, entonces aleatorio, fíjense ahí cómo se mueven los puntos, perfecto, y finalmente voy a usar una función sinusoidal, listo, y de seno va a ser simplemente seno de x. Bien, y a esta función sinusoidal también le voy a aplicar toda esta teoría de la distribución de puntos para que me queden unas funciones bien aleatorias. Listo, fijémonos que a esta función sinusoidal pues yo le puse una cierta distribución aleatoria de los datos y de nuevo todos esos datos son los que yo voy a comenzar a usar. Entonces, la primera función que yo puedo usar para hacer las aproximaciones polinómicas, de hecho, es recobrar esa función azul solamente usando los datos amarillos, ¿cierto? Los datos como tal, puntos, será entonces la función polyfit, ¿sí? Entonces yo voy a poner esta función polyfit, la voy a llamar acá polyfit, y lo que me va a hacer es pues hacer la regresión de un polinomio que veremos después, la teoría de esa regresión, de cómo se realiza, usando un cierto polinomio de cualquier orden. Entonces yo acá, fíjense, me pone los puntos, me dice, bueno, qué puntos usted va a traer a hacer esa regresión. Entonces yo le voy a poner los puntos en X, ¿cierto? Le voy a poner el punto de la función lineal, los puntos que eran como un crecimiento lineal, y le voy a poner un primer orden del polinomio que me haga esa interpolación. Entonces, si se fijan acá como resultado, pues son los coeficientes de ese polinomio, esos coeficientes de cada uno de los términos exponenciales del polinomio. Bien, para ello yo tengo que usar la evaluación de un polinomio, ¿cierto? Y eso MATLAB tiene la función polyval. Y traemos acá entonces nuestros coeficientes que recién acabo de calcular la función polyfit y las calculamos, por ejemplo, en un valor de x, en unos ciertos puntos de x que pueden ser los mismos puntos en x que yo tengo, pero, o puede ser una grilla muchísimo más fina, voy a hacer una grilla más fina, voy a ponerle xf, ¿cierto? De 0 hasta 20 en incrementos de 0.1 para que nos quede muchísimo más fina la representación. Entonces aquí le voy a llamar, se llamaba polyval, polyval, sí, polyval. Vamos a ponerle acá la función evaluada del polyval con nuestro polinomio P1 que acabamos de obtener y con nuestro x fino, ¿cierto? Que acabamos también de nosotros calcular, y ahí están las 200 columnas, entonces que tiene nuestra función F1. Entonces yo puedo llegar acá y graficar de nuevo pues todas estas funciones. Entonces voy a graficar primero que todo nuestros puntos tienen que ver con X, Y, N, las voy a dibujar como puntos, ¿listo? Y ahora nuestro X fino y nuestra función polinómica que acabamos de calcular con nuestra función polyeval evaluada con el polyfit. Y fíjense que efectivamente esa línea anaranjada pues es el resultado de ese ajuste de ese polinomio de primer orden que acabo de tener MATLAB y que nos da como tal después de haber usado la función polyfit, ¿sí? Entonces yo podría tratar, por ejemplo, también de usar la función polyfit de un orden muchísimo mayor, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí en segundo orden pues nos dan los coeficientes respectivos de ese polinomio de segundo orden. Y lo mismo podría yo evaluar esa función, a ver cómo nos da y graficarla. Y fíjense que ahora pues nos da como una curva que de todas formas aproxima nuestra función, nuestra distribución de puntos, que es algo así como lineal. Hagamos lo mismo, pero ahora evaluémosla con nuestra función de segundo orden, ¿cierto? Entonces, nuestros puntos sacados de
el comportamiento del segundo orden, pues eran estos de acá, y voy a evaluar ese polinomio con esa aproximación del polinomio con un orden 1, o sea, con una línea recta. A ver qué nos da. Fíjense, ahí están los dos coeficientes de ese polinomio de orden 1. De nuevo los voy a evaluar, ¿cierto? Usando nuestros puntos finos y voy a graficar ese resultado a ver cómo nos da esta cuestión. Entonces, fijémonos que tenemos ese comportamiento exponencial de nuestros puntos, pero en cambio el polinomio de primer orden que aproximó MATLAB, pues fíjense que no representa más allá que el crecimiento, ¿cierto? Pero realmente no nos representa toda esta distribución muy detalladamente. Por ejemplo, aquí tenemos una gran distancia entre estos puntos de acá y estos puntos de allá, o esta gran distancia entre estos primeros puntos y estos valores, que de hecho, si se fijan, el crecimiento exponencial o polinómico de segundo orden nunca baja de 100 grados, de valores a valores negativos, pero en cambio aquí sí, en este polinomio de primer orden, sí tendrá una región negativa, lo cual pues es básicamente una fuente de error. Bien. Obviamente nosotros queremos representar de la mejor forma esos puntos. Si nosotros usamos ese polinomio de primer orden, pues no vamos a representar de la mejor forma toda esa distribución de puntos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues por lo menos cambiarle que el polinomio que use para aproximar esos puntos sea por lo menos de segundo orden. Le subimos el orden al polinomio. Bien, lo volvemos a evaluar y volvemos a graficar toda la cuestión, y ahora sí, fíjense que efectivamente pues estamos describiendo de una mejor manera ese comportamiento de esos puntos de segundo orden, algo así como ese crecimiento de segundo orden que está teniendo esos puntos. Y podemos hacer lo mismo. Entonces cualquiera me diría, profe, pues la gracia entonces es meter cada vez mayores órdenes de los polinomios. Y bueno, sí, en algún sentido, pues sí, tiene razón en meter cada vez mayores órdenes. Fíjense que este polinomio de tercer orden, pues es casi idéntico el comportamiento a el polinomio de segundo orden. Pero en algunas ocasiones, pues esos términos de mayor orden, pues no me dan más precisión en el comportamiento, en la descripción del comportamiento de los puntos. Por ejemplo, veamos el análisis de una distribución tipo sinusoidal de esos puntos. Bien, y esa yo la tenía por acá, ¿cierto? Esta función y seno n. Pues nosotros quisiéramos entonces ahora evaluar esa distribución. Hacemos el polyfit de esa y seno de n, ¿cierto? Y seno de y igual a seno de x, ¿cierto? Y por ejemplo, lo voy a hacer el mismo análisis. Voy a comenzar con un polinomio de primer orden, o sea, una línea recta. Bien, voy a hacer la evaluación de esos puntos, de esos valores del polinomio que me acaba de dar, y yo de hecho voy a graficar todo esto en conjunto con los puntos, ¿cierto? XF y F, como lo acabamos de llamar, FC, FC, ¿no? Y veamos que pues una línea recta básicamente es casi el promedio de toda esa distribución, pero pues no me dice absolutamente nada. Si queremos nosotros hacer una mejor aproximación, pues bueno, entonces dijimos que le subimos el orden y vamos viendo a ver cómo mejora. Uy, pues mejora muy poco, la verdad, ¿no? Entonces, si esto lo ponemos ya no segundo orden, sino quinto orden, pues miremos a ver si esos polinomios, ese polinomio de quinto orden, pues me da algo mejor. Y algo trata de representar la función seno, ¿cierto? Pero aún así es muy difícil para eso. Vámonos a un orden mayor, vámonos a un orden octavo, por ejemplo, en polinomio. Fíjense todos los coeficientes que saca de ese polinomio, esa función polyfit. Los evaluamos en nuestra grilla fina y los graficamos. Y ahí, fíjense, trata un poco mejor de realizar esas curvas sinusoidales, pero aún así le queda grande y no es la mejor forma de aproximar eso. Entonces, como no es la mejor forma de aproximar, hay otra metodología propia de MATLAB, muchísimo mejor, ¿sí? Y es la función fit.
Entonces, en la función fit, ya no polyfit, sino en la función fit, ahora realizamos nosotros la aproximación de cualquier tipo de funciones, ya no solo polinómicas, sino de, por ejemplo, aquí funciones sinusoidales trigonométricas para poder representar distribuciones de puntos que sean, por ejemplo, del orden trigonométrico, ¿cierto? Que no sean polinomios fáciles, sino un poco más elaborados nosotros de tener esa distribución. Bien, entonces, por ejemplo, usemos esa función fit, voy a llamarla de nuevo f seno, esa función fit, y voy a, bueno, voy a ponerle f seno para diferenciarla de la que acabo de usar, y voy a llamar nuestra función fit. Entonces, fíjense ahí la función fit de MATLAB nos pide los valores en X, Y y el tipo de aproximación de la función que nosotros queramos aproximar. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí nuestros valores de X viene al principio, X tiene que ser columna y ahora la tenemos como fila, entonces la pongo transpuesta. Nuestros valores de Y estos son Y seno de N, vamos a transponerla también para que quede como columna. Y acá tiene que tener nuestro tipo de función que le vayamos a poner, entonces la voy a poner la función seno de este valor. Listo, y fíjense que aquí acaba de calcular unos ciertos coeficientes que después les voy a mostrar son de la función que él está usando ahí para aproximarlos. Bien, y lo que significan esos coeficientes, si se fijan, es la forma de especificar esta función que es la que aproxima nuestra distribución de puntos. Es simplemente una función sinusoidal con una cierta amplitud dada por este coeficiente A1, una cierta frecuencia del periodo dado por un coeficiente B1 y una cierta desviación dada por este coeficiente C3. Entonces nosotros podemos graficar esta función, a ver cómo nos da, ¿cierto? Voy a graficar también nuestros puntos, Y seno de N, originales, y fíjense que nos da una línea recta muy poco aproximada a la distribución de puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo también mejorar las funciones de aproximación, así sean trigonométricas, en nuestra función fit. Fíjense que yo puedo poner una función un poquito más elaborada. Esa función va a ser la suma de dos funciones seno, cada una con sus respectivos coeficientes, fíjense. Y si yo ahora grafico esto de acá, pues espero que efectivamente ahora sí vaya yo a obtener una mejor aproximación de nuestros puntos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo sé qué tipo de función me sirve más o cómo está configurada dentro de MATLAB para poderla usar y que me defina una mejor distribución que otra? Pues básicamente porque yo tengo acá una lista de modelos, voy a hacerle un poco de zoom, y fíjense que tengo unos ejemplos de unas funciones que yo puedo usar como funciones de aproximación de esa distribución de puntos. Entonces, ¿cuál estaba yo usando ahora? Estaba usando esta función sinusoidal, ¿cierto? La de sinusoidal 1, sinusoidal con dos términos, sinusoidal, fíjense, con tres términos, así yo puedo mejorar la aproximación, fíjense, hasta sinusoidal de 8 términos, podemos hacerla así, a ver qué tal nos da esa función. Voy a hacer la sinusoidal de 8 términos, esta no se pudo, sinusoidal pongámosle de 3 términos, entonces ahora sí nos dio. La graficamos a ver qué tal nos da, pues miren, nos mejora la aproximación. ¿Listo? Sinusoidal de 5 términos, hasta así da, perfecto. Miremos a ver, uy, muchísimo mejor. Fíjense cómo trata de describir ya completamente el comportamiento de nuestros términos. Perfecto. Entonces ahí ya en nuestra generalización tenemos nuestra función C. Así como modelos sinusoidales, pues hay otro tipo de modelos, por ejemplo, de funciones racionales, por ejemplo, de potencias, ¿cierto? Si tenemos ecuaciones que tienden a ser exponenciales, pues nosotros podemos usar esas funciones para representar muchísimo mejor ese comportamiento. O distribuciones normales, por ejemplo, tenemos distribuciones gaussianas también para
hacer la regresión de, por ejemplo, mediciones estadísticas, que es, la mayoría de las veces pues tenemos un comportamiento gaussiano de esos. Hay también series de Fourier, que son básicamente pues sumas de polinomios que tienen que tener cosenos, funciones trigonométricas ahí metidas, senos y cosenos, sumas de senos y cosenos, nos dan nuestras series de Fourier. Y así pues tenemos la mayoría muy similares, también tendríamos nuestros polinomios, ¿sí?, que usamos y que vimos en la distribución de polyfit. Perfecto, en la función de polyfit. Pero qué mejor, qué buena cosa que puede hacer nuestra función fit también, y es aproximar nuestras curvas de superficie a nubes de puntos tridimensionales. Entonces vamos a ver cómo podemos usar esa distribución, esa función fit para encontrar nuestras distribuciones, nuestras aproximaciones de superficies a distribuciones de puntos. Y para eso yo tengo preparado acá pues unas ciertas mallas, no me las tengo preparadas, las puedo crear. Entonces básicamente voy a crear una malla, mesh grid, ¿cierto?, de posiciones en X y en Y, no, X y Y, usando una distribución, ¿cierto?, igual en ambos ejes, en X y Y. Entonces aquí yo tendré voy a cerrar esta figura, yo tendré nuestras posiciones de nuestros puntos base en X y en Y. Y voy a crear una superficie, lo voy a llamar X surface, Y surface, en la cual tenga yo la dependencia sobre nuestras variables XY, ¿cierto? Vamos nosotros a evaluarla haciendo menos x al cuadrado. Ahí está, menos x al cuadrado, menos y al cuadrado. Perfecto. Menos x al cuadrado, menos y al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra función, la podemos evaluar, ¿cierto?, usando nuestras mallas x y y. Y eval, y sur evaluada. En esa malla, en esta malla de acá del mesh grid que acabo de crear, pues va a ser nuestra función, ¿cierto?, evaluada en x y en y. Perfecto, y ahí tenemos nuestros valores, ¿sí? Tal que si nosotros los queremos graficar, pues tenemos que hacer esta superficie, ¿sí?, que van a ser nuestros valores x, y z. Z va a ser nuestro y sur evaluada. Perfecto, y así si la graficamos, pues tenemos esa superficie. Si la graficamos con puntos, pues lo hacemos así. Ay, perdón, esta no se puede graficar así con puntos. Bueno, nos toca simplemente como una malla aquí que vemos todas esas distribuciones de puntos. Entonces ya no las voy a usar como una malla, sino que las voy a enlistar todos los valores como coordenadas x, y, z. Listo, y para eso me va a crear este vector, ¿sí?, que tiene cada uno de esos puntos. Entonces voy a crear donde acá van a estar todas las posiciones en X, ¿cierto? Luego voy a tener todas las posiciones en Y de los puntos, y finalmente voy a tener todas las posiciones en Z, que es nuestra superficie evaluada. Listo, ahí ya tengo entonces las coordenadas X, Y, Z de cada uno de esos puntos, y con estas ya puedo usar la función fit. Entonces la voy a poner fit surface, ¿cierto? Llamo la función fit con esos valores. Entonces fíjense que aquí me piden los valores en X, Y, Z, y esos pues son nuestros puntos, ¿cierto? Esos son nuestros puntos que acabamos nosotros de llamar. Son los puntos 1 y 2, ¿cierto? 1 hasta 2, rows, sí, y todas las columnas que nosotros tengamos ahí. Y en Z, pues tenemos nuestros puntos de todas las filas de la columna 3. Efectivamente, ese es nuestro punto en Z. Y le ponemos entonces qué tipo de polinomio tiene que aproximar, y entonces venimos aquí a la lista de modelos y nos damos cuenta que para superficies solo hay modelos polinomiales, y que podemos usar cualquiera de estas funciones que son polinomios que dependen de X y Y para poder encontrar esos coeficientes de esos polinomios mediante la función fit, aproximándola
haciendo la regresión. Listo. Entonces aquí voy a usar ese modelo que se llama poly, ¿cierto? Poly 2, poly 2, 1. Listo, y va a ser una función de primer orden, una superficie de primer orden, lo que es un plano. Y vengo acá y no me dejo hacerla de esta forma. Bueno, tengo que hacerla toda completa así. Bien, esta es acá X, esta sería acá Y. Perfecto. Y ahora sí sería Z y le hacemos, y tampoco X debe ser una matriz de los dos puntos, pero ahí las tengo los dos puntos. Punto, punto, punto 3. Ah, porque acá, perdón, aquí este es el problema, las columnas, no, está bien, era al revés, perdón. Esta es la columna 3, esta tiene que ser la columna 2 y esta tiene que ser la columna 1. Listo, entonces aquí sí me funciona el modelo. Fíjense que está encontrando todo el modelo de la superficie con esos coeficientes que encontró. Bien, y la voy a graficar, entonces voy a graficar esta superficie, ¿sí? Como la llamé, fit surf. Y también voy a graficar nuestros puntos, entonces, X, Y, Z. Entonces así, la voy a poner con nuestros puntos, voy a copiar estos que tengo acá, que son justamente esos puntos, así tal cual los necesito, ¿cierto? Y a estos sí creo que acá le puedo poner los valores de los puntos, no, le puedo poner los valores de los puntos. Vamos a por acá. Aquí sí, perfecto. Entonces, fíjense, ingresé la función regresión, la superficie plana que acabo de yo encontrar con la función fit y metí todos los puntos en X, Y y Z tridimensionalmente. Los estoy ahora aquí revisando. Y perfecto, miremos que puedo hacer bueno, voy a hacer un movimiento acá. Fíjense los puntos, pues serán nuestra distribución cuadrática, ¿sí? Y nuestro plano por la otra parte, pues será esta distribución de acá. Ah, bueno, no, sí, es una distribución cuadrática, tiene un segundo orden, fíjense en cada una de los componentes, ¿sí? En X, Y y Z. Aquí me está graficando efectivamente una superficie curva. Ya no solamente no es un plano, no era un plano ese poli 2,1, sino era una superficie cuadrática como aproximación, como función de aproximación. Listo, y ahí vamos viendo que la diferencia entre los puntos y nuestra superficie, pues es efectivamente que la superficie trata de representar lo mejor posible esa distribución de puntos.